¿Cuánto lo tienen? Jonás, su capítulo 2, a la altura del verso 4. Ale, talento. Lo ayúdenlo. Jonás, su capítulo 2, a la altura del verso 4. ¿Todos lo tienen? Dile a alguien después de Abdías, antes de Nahum, por ahí, Zacarías, esa gente. ¿No lo tienen todavía? Leemos bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Nueva Vida grita. Yo también digo amén. Y sus letras dicen así: entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodéame el abismo, el alga se enredó de mi cabeza. Pero el verso 6 tiene algo que me encanta y dice: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Padre amado, gracias Dios. Padre, toda la honra y la gloria será tuya, Dios del cielo. Padre, te pido que a manera que yo vaya predicando, Dios, tú sujetes toda emoción, todo sentimiento, Padre, y que la palabra tal cual como tú me la diste, Dios, tú me des la fuerza para dársela al pueblo en esta noche, Dios. Que a manera que yo vaya predicando, Dios, tu palabra vaya trabajando con cada uno de los corazones que necesitan escuchar esta palabra, Dios. Son favores que te pido, Dios, en el nombre de Jesús. Y Nueva Vida grita. Vamos, siéntese, pero no siente su alabanza. Saluda al que le queda a su lado y dígale: el fin no es el final. Vamos, salúdalo serio y dile: el fin no es el final. Tú me dirás, Frederick, pero es lo mismo, tú me estás hablando de los mismos términos. No. Si vamos al profeta Google, vemos que tienen dos significados totalmente diferentes. El fin significa que es el punto en que algo se consuma o se acaba. Pero el final se refiere al último punto o etapa de algo. Puede ser el término o conclusión de un proceso, evento o suceso. Ejemplo, cuando usted y yo estamos viendo una serie en Netflix y esa serie tiene 10 capítulos, usted puede verle el fin al capítulo 1, pero todavía no se ha acabado la serie. Usted puede ver el capítulo 2, pero todavía usted no ha visto la saga completa. Y así mismo pasa en la vida del creyente. Así mismo en la vida del creyente hay etapas y hay capítulos que pasamos. Hay capítulos que quizás sean buenos, hay capítulos que quizás sean malos, pero por el hecho de que un capítulo sea malo en nuestra vida no define el final de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el que está escribiendo en nuestra vida se llama Cristo. Y el que tiene el final de la historia de nosotros se llama Cristo. Y quizás por algún momento estemos pasando por una tormenta o un desierto, o estamos pasando por un momento doloroso, no significa que es el final de la historia. Quizás puede ser el final de un capítulo doloroso, pero todavía la historia se sigue escribiendo. Y yo vengo a hablar con una iglesia que todavía el final de la iglesia no ha llegado. Nueva Vida, el final de Nueva Vida todavía no ha llegado. Quizás estemos pasando por un capítulo un poco doloroso, pero todavía el Rey de Reyes sigue escribiendo una historia con Nueva Vida. Amén. Y a su nombre. No importa lo mal que se vea un capítulo en nuestra vida, el final del capítulo, el final de la saga la tiene escrito en sus manos. A diario, el mismo capítulo, que si tú te pones a ver, compara, tú dices: wow, pero verdaderamente, antes de ayer yo estaba feliz, ayer yo estaba triste, pero hoy yo estoy contento. Porque la vida se trata de ciclos. Y si tú vas a la Biblia te encuentras que muchos personajes de la Biblia de un momento a otro pasaron capítulos que no fueron los mejores capítulos de su vida, pero que no se comparan con la gloria postrera que Dios depositó en ellos en el final. Yo quiero que tú entiendas, iglesia, hoy en esta noche, y abra los ojos, de que el fin de algo no significa, el fin que tú estés pasando ahora no significa el final de la historia completa. Que Dios sigue escribiendo a tu favor. Vamos, dile a alguien: Dios sigue escribiendo a tu favor todavía. La historia en tu vida aún no se ha acabado. Dios todavía no ha acabado contigo. Usted y yo estamos en la tierra, Dios todavía sigue escribiendo a favor de nosotros. No es lo mismo perder una batalla que perder una guerra. Yo puedo perder miles de batallas y al final ganar la guerra, porque el fin de una batalla no equivale al final de una guerra. A diario lidiamos con batallas. A veces ganamos, a veces estamos que nos sentimos en el cielo y decimos que se levante Satanás y su demonio, que yo lo reprendo. Pero lamentablemente después hay otro día que decimos: Dios mío, ¿dónde tú estás que no te siento? Pero mientras sigamos de pie, todavía tenemos la oportunidad de ganar la guerra. Y yo vengo a hablar con gente que literalmente están pasando por esa situación. De que hoy me siento en el cielo, pero mañana me siento en el infierno. Señor, reprenda. Hoy me siento allá arribota, pero pasado mañana me siento que no tengo fuerza. Ah, Espíritu Santo, gracias.
Y de repente cuando nos sentimos en el suelo se nos olvida todo lo que Dios hizo en nuestra vida. Y se nos olvida la unción y el poder que tenemos. A veces venimos y predicamos un día aquí y al otro día cuando bajamos allá abajo se nos olvida la unción, se nos olvida el fuego. Déjame decirte que si tú tienes unción y fuego para subir acá arriba, también tienes que tener unción y fuego para arrepentir esos demonios que te están haciendo la guerra. También tienes que tener unción y fuego para decirle a eso que te está haciendo la guerra, te va de mi casa en el nombre de Jesús. Porque ¿cómo puede ser que tú nomás tengas unción aquí arriba, por allá? Gracias a Dios que yo soy de aquí, que me tienen que seguir aguantando. A su nombre. Mi asignación esta noche es hacerte entender que aunque tú creas que tu matrimonio llegó a su fin, no es el final. Quizás crees que ya llegaste al fin porque ya no tienes fuerza. Déjame decirte que no es el final. Predicadores, que ya mi hijo tocó el fondo, mi hijo está en la droga, mi hija está en la droga. Déjame decirte que todavía no es el final. Dios todavía sigue obrando en tu familia. Dios todavía sigue obrando en tu casa. Dios todavía sigue obrando en lo tuyo. Ahorita al principio, la persona que estaba dirigiendo decía y preguntaba que dónde están aquellos que portan una palabra de parte de Dios. Y todos dijeron amén. Pero me sorprende ver cuando llega un momento en su vida cómo se le olvida que tienen una palabra de parte de Dios. Automáticamente el proceso toca tu puerta, se te olvida la promesa que Dios tiene contigo. Y el Espíritu Santo trataba conmigo y me decía, vete a José y mira la historia de José. Vemos cómo a José le dan un sueño. Y todo comienza a marchar bien en la vida de José. Pero ese sueño provocó varios capítulos en la vida de José que no tenían que ver nada con el destino que Dios tenía en él. Y así mismo Dios te dio una palabra y de repente los capítulos de tu vida comenzaron a verse contrarios a la palabra que Dios te dijo. Pero tú no puedes enfocarte en los capítulos que tú estás viviendo ahora porque el final de la historia la tiene Cristo. Y lo bueno es que antes de que llegue el final Él te la revela en el principio. Porque antes de que llegue el final de la historia, el principio Él te revela lo que va a hacer contigo. Pero de ti depende si tú crees lo que ya Él dijo de ti o tú crees los capítulos que tú estás viviendo hoy en día. Gloria a Dios. Lo siento lento, dame algo que se están durmiendo, súbelo un chin más. Cántale un coro, tócale un coro. Gloria a Dios. Cuando nos dan la palabra nos sentimos fuertes y comenzamos a caminar sobre las aguas como Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Pero en el momento que los vientos comienzan a golpear la barca, somos los primeros que comenzamos a hundirnos. Hello, la palabra sigue contigo todavía. De ti depende si tú crees la palabra o no crees la palabra. De ti depende si vas a caminar por el agua. Yo siento mi Dios aquí. Esta misma palabra que Dios te dio en el principio es la misma que tiene que mantenerse contigo en todo el caminar. Pero cuando comienzan los fuertes vientos, comenzamos a dudarle la palabra y se nos olvida lo que Dios dijo. El fin de mi vida. No hay una cosa que llore más que un cristiano. Dile a alguien, sécate las lágrimas. En la guerra no se puede estar llorando y estamos en guerra. Es verdad que estoy herido, pero yo sigo caminando y botando sangre. Porque aquel que me llamó en el camino me va a coser. Aquel que me llamó en el camino me va a aventar. Aquel que me dio la palabra, aunque esté herido, yo voy a seguir caminando. Porque el que me dio la palabra me va a curar. El que me dio la palabra me va a dar la fuerza. Predicadores, que no tengo fuerza ahora, pero el que te dio la palabra. Yo siento correr aquí. Todo iba bien en la vida de José, pero hubo un problema. Pregúnteme qué pasó. Le dieron un sueño. Todo está bien en tu vida hasta que te dan una palabra. Todo está bien en tu vida hasta que el cielo habla de ti. Todo está bien contigo hasta que el mundo de las tinieblas ven que tú eres una amenaza en el mundo espiritual. Todo está bien contigo hasta que Dios dice, ese es mi hija, ese es mi hijo, con ese lo voy a hacer. De repente se levanta el mismo infierno en tu contra. Y tú dices, Dios mío, ¿por qué es lo que está pasando? Te digo que lo que está pasando es que tú portas una palabra en tu vientre. Es que tú portas un propósito dentro de ti. Y ese propósito provoca que el mundo de las tinieblas te odie. Hello. Yo veo gente diciéndote, yo porto un propósito de parte de Dios. ¿Y de qué sirve que porte propósito si no está cumpliendo con el mandamiento que Dios te dijo? Tú no sabes que portar un propósito de parte de Dios es volverte una amenaza para el mundo espiritual. De repente, aquellos que no te odiaban van a comenzar a odiarte. De repente, los que tienen que amarte van a comenzar a odiarte. Y aquellos que tú quisieras pensarte que te iban a odiar, eso te van a amar. ¿Cuántos dicen amén? Y el niño agarra y le hacen una túnica. El niño sigue creciendo. Pero llega un punto que llega el primer capítulo malo de José. Le quitan la túnica. Luego que le quitan la túnica, lo quieren matar. Y lo echan en una cisterna. Pero hello, dile a alguien que la cisterna estaba vacía. Yo creo que tú en tu mente pienses cuántas veces el enemigo ha tratado de matarte y no ha podido matarte. Tú te has puesto a pensar cuántas veces el enemigo ha tratado de destruir tu matrimonio y todavía no lo ha destruido.
Tú te has puesto a pensar cuántas veces el enemigo ha tratado de destruir tu familia, tus hijos, y todavía no lo han destruido. Pregúntame por qué, pregúntame por qué. Porque ellos portan una promesa de parte del cielo. Porque ellos portan un propósito debajo del cielo. Y hasta que ese propósito no se cumpla, aunque un capítulo se ve el fin, todavía no es el final de la historia. Lo echan en la cisterna. Estaba vacía. Me voy rápido porque Johan se me llevó media hora. Lo tiran en la cisterna y después de eso lo venden. Los capítulos de José no parecían el sueño que se les reveló en el comienzo. Y a lo mejor tú estás pasando por lo mismo que pasó José. De que te dieron una palabra, de que te dieron un sueño, de que te dieron unas promesas. Y tú no estás viendo nada de lo que Dios dijo. Dile a alguien, aguanta un poquito más. Saluda a los serios y dile, aguanta un poquito más. Que si Dios te lo reveló en el principio, es porque Él lo va a cumplir en el futuro. Dile, si Dios en el comienzo te reveló la palabra y te reveló el sueño, es porque en el futuro Él te va a cumplir lo que Él te dijo en el principio. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué pasa? Lo venden como esclavo. Ahora Él llega a la casa de Potifar como esclavo. Y ahora como que el capítulo de José cambió un chismá y ahora Él está como mayordomo. Pero ¿qué pasa? Ahora se levanta la esposa. Usted sabe la historia, voy rápido. Él cae a la cárcel. Cuando cae a la cárcel, él vuelve e interpreta un sueño. Y le interpreta un sueño a dos personas, el copero y el panadero. Matan al panadero y el copero se va. Pero José cometió un error. Que él depositó su confianza en alguien que no debió depositarla al final. Y él le dijo al copero literalmente, acuérdate de mí. Mas dice la Biblia que el copero se olvidó de José. En la cárcel pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días, pasaron 2 años. 2 años, el fin de José. Se murió José, José en la cárcel. ¿Y qué pasó con los sueños que Dios le dijo a José? ¿Acaso se olvidó Dios o Dios estaba loco en ese momento que le dio los sueños a José? No, es que ese era el fin de un capítulo, pero no era el final de la historia de José todavía. Dice la Biblia en el capítulo siguiente que 2 años después el faraón tuvo un sueño. Dile a alguien, el faraón va a tener un sueño todavía. Dile, no te desesperes, que el faraón va a tener un sueño y te van a llamar. Y te van a sacar de esa cárcel en la cual tú te encuentras. Y Dios va a revelar el cumplimiento que tiene para tu casa, que tiene para tus hijos, que tiene para tu familia, que tiene para tu ministerio, que tiene para tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Y salgo de José porque si sigo ahí no termino hoy. Primera de Reyes, capítulo 17. Y aquí quiero tomarme un punto muy en serio en este espacio del mensaje. Quiero hablarte del profeta Elías. Un profeta que vivió varios capítulos al verso en su vida. Primera 17, capítulo 2, versículo 2 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den de comer allí. El profeta Elías se levanta y profetiza en aquel pueblo que no va a llover. A causa de su palabra hay una sequía en el pueblo, pero él tiene que beber agua. Mas Dios les dice: mire, hay un pueblo en tal ciudad, ve allá, que yo me voy a encargar de lo que te haga falta, que yo me voy a encargar del agua. Pero hay un problema que dice literalmente que se secó el río. Entonces ahora luego que se seque el río, Dios le dice: ve a tal lugar, porque allí hay una viuda que te va a sustentar. Pero ¿qué pasa? Que cuando él llega a aquella ciudad, esa viuda cree que es el final de su historia. Porque esta viuda, dice la Biblia literalmente, que ella estaba recogiendo algo de leña, creo que era, para preparar algo y ella echarse a morir con sus hijos. Porque para ella era el final. Y algo que siempre le sucede a la persona cuando creen que es el final, y es que se le olvida lo que son y lo que portan de parte de Dios. Cada vez que sentimos que estamos llegando al final de nuestra vida, que nos sentimos en ese colapso mental, se nos olvida lo que Dios hace con nosotros y a través de nosotros. Y a esta mujer se le olvidó algo importante, y es que ella se le olvidó que todavía tenía aceite. Saluda a alguien y dile: todavía te queda aceite. Y el dueño de ese aceite tiene el poder para multiplicar el aceite que haga falta en tu casa. Ay, Dios mío. Pero muchas veces vemos ese poquito de aceite como algo muy, muy pequeño, sin saber que con eso que aún no queda en nuestra casa, Dios tiene el poder para multiplicarlo. Pero a veces llegamos a ese fin y llegamos a ese colapso mental, sentimos que ya es el final. Decimos: ya, Dios, ya, de aquí yo no me levanto. Y Dios te está diciendo que ese poquito que hay en tu casa yo lo voy a multiplicar.
Con esos poquitos que hay en tu casa, con ese solo que se levantó a echar pleito, yo lo voy a multiplicar. Con ese solo que se paró en la brecha a defender su familia, yo lo voy a multiplicar. Con ese solo que dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová, yo lo voy a multiplicar. Verso 18, ya me voy, que ustedes se quieren y tienen sueño. Entonces ahora en el verso 18, Elías hace que descienda fuego del cielo. Elías está con el pecho abierto, porque el hombre hizo que descendiera fuego del cielo, mató 400 profetas. Y por último de ñapa hizo que volviera a llover de nuevo. Diga conmigo, hay un problema. Que cada vez que usted ataque, va a venir un ataque para allá, de allá para acá. Todo iba bien en el verso 18, pero cuando llegó el verso 19, aquí hubo un problema. Y aquí el Espíritu Santo me hablaba de la casa. Dice el verso 1: acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Me imagino yo acá, porque esa acá era como llorón. Acá todo se lo decía a la mujer. Acá todo iba se lo decía a la mujer llorando. Mira, el profeta de la ciudad agarró y mató 400, hizo esto, hizo lo otro. Ah, no te preocúpate, que de aquí a un día él va a estar como mismo estaban esos 400. Ella dio un edicto, pero quiero leerte como dice el texto literalmente. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. El problema no fue el edicto, el problema más en sí fue el mensajero. Porque usted no se imagina la cantidad de gente que le tienen odio y lo quieren matar, y usted está bien. Pero cuando esa persona va y le dice: te voy a matar, la cosa es diferente, porque ya envió un mensajero. Y hay una palabra contraria a la palabra que ya tú portas de parte de Dios. Mientras esa palabra no llega a ti, no te hace ningún efecto. Pero cuando esa palabra llega a ti, entonces trata con tus emociones. Y aquí el Espíritu Santo trataba conmigo. Hoy vine a las 3 de la tarde a orar. Y mientras oraba, daba vuelta. El que sabe cómo yo oro aquí, yo siempre oro y dándole vuelta a la iglesia, dándole vuelta a la iglesia. Y él me mostraba y me decía: Frederick, hay un mensajero que han enviado a la iglesia. Y es a través del sentimiento y las emociones. Para nadie, gracias a Dios que casi todos los que estamos aquí somos de la casa. Todos sabemos por lo que está pasando en la casa. Pero el enemigo es muy astuto. Y en momentos vulnerables, él es experto poniendo pensamientos contrarios para que usted y yo nos desenfoquemos del propósito que tenemos aquí en la tierra. Y Dios trató conmigo y me decía: Frederick, hay que reprender ese espíritu que está tocando a la iglesia, porque mandaron un mensajero para Nueva Vida, porque el enemigo odia esta iglesia. Y él busca la manera de cómo destruir esta iglesia y no ha podido. Y lamentando el caso, no hubo una brecha que se abrió, eso no fue una brecha. Fue algo que sucedió y él todo lo utiliza en su contra. Y él quiere utilizar eso que sucedió para poner pensamiento contrario en la mente de personas específicas en la casa. Y está mandando mensajeros que está atacando las emociones y los pensamientos de la gente aquí en la iglesia. Créeme que yo soy la persona menos indicada de decirlo, porque anoche mismo ese mensajero me visitó a mí. Yo tuve que pararme y decir: te reprendo en el nombre de Jesús. Yo la amé, yo la quise, pero te reprendo porque yo tengo un propósito de parte de Dios que tengo que seguir. Duele, claro que duele, todos somos humanos. Pero no podemos dejar que nuestros sentimientos nos dominen, porque ya no somos hombres naturales, somos hombres y mujeres espirituales. Gracias, Jesús. Verso número 3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y dice el 4: y él se fue por el desierto de un día de camino. Y cuando yo leí eso, dije: parece que la palabra que soltó la mujer no tenía poder. Porque ella dijo que en un día le iba a pasar lo mismo que le pasaron a los otros. Y mientras pasaba eso en un día, él duró un día corriendo. Y vino ahí y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Pero ¿qué pasó aquí, predicador? Un hombre que el verso antes estaba matando profetas y haciendo que descendiera fuego. Él era humano. Y por eso te estoy diciendo que no podemos dejar que nuestra humanidad y nuestros sentimientos opaquen o estén por encima del hombre espiritual que usted y yo somos. Y hay algo que está acabando en las iglesias que se llama depresión y ansiedad. Hay cientos de gente al lado tuyo sentado y tú no sabes por la depresión que está pasando.
Tú lo ves sonriendo, tú lo ves alegre, tú lo ves levantando la mano, tú lo ves danzando. Pero tú no te imaginas la depresión y la ansiedad que tiene dentro de sí. Y solamente los hombres y las mujeres espirituales tienen el poder para decirle a ese espíritu: en el nombre de Jesús, fuera. En el nombre de Jesús, todo espíritu de depresión, fuera. Todo espíritu de sentimentalismo, fuera. Porque somos humanos. Es verdad que somos humanos. Pero más ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Yo soy de los predicadores y de la gente que yo no miro de que predicadores, yo no miro hombres, yo no miro nada de eso. Pero en este proceso yo ahora admiro a mi pastor. No por el hombre que yo conocí por 30 años, sino por el hombre espiritual que yo conocí de 30 días para acá. Y he llegado a orar a decirle: Dios mío, yo quiero tener el espíritu como lo tiene él. Porque yo he visto el hombre espiritual que él es ahora. No podemos dejarnos dominar por las emociones, porque van a estancar el propósito que Dios tiene con nosotros. Saluda a alguien y dile: es verdad que te duele. Sécate las lágrimas, porque es tiempo de seguir adelante. Sécate las lágrimas y es tiempo de seguir caminando. Iglesia Nueva Vida, come y bebe. Iglesia Nueva Vida, come y bebe. Iglesia Nueva Vida, come y bebe. Come y bebe, porque largo camino te resta. Largo camino te resta. Iglesia, come y bebe. Iglesia, come y bebe. Coman y beban. Adoradores, coman y beban. Iglesia, come y bebe. Líderes, come y bebe, porque largo camino. Yo siento a mi papá aquí que vino esta noche a decirle a alguien: come y bebe, come y bebe, come y bebe, come y bebe, porque todavía no es el final, porque todavía no es el final. Vamos por más nueva vida, vamos por más nueva vida, todavía no es el final. Frederick, que me está doliendo, a mí no me importa que me esté doliendo, pero vamos por más. Hay demasiada gente allá afuera que necesitan de nosotros. Hay familiares de nosotros que todavía necesitan de nosotros. No podemos tirar la toalla. No podemos rendirnos ahora. Es verdad que nos duele, pero nuestros pastores nos necesitan ahora. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Porque lo segundo que pasa con alguien que cree que es el final es que se duerme espiritualmente. Y es aquí que luego un ángel le tocó y le dijo: ¿veis? Vamos, topa a alguien, topa a alguien. Topa a alguien, topa a alguien y dile: levántate, levántate. Dile, levántate, come y bebe, come y bebe. Vamos, 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 vamos. Dile: levántate, levántate. Dile, levántate, come. Dile, no es tu final, no es tu final todavía. Levántate, come. Levántate y come. No es hora de dormir, no es hora de dormir. Vamos, 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 vamos. Dile, levántate, levántate. Levántate, come y bebe. Nueva vida no es de los que se rinden. Nueva vida no es de los que te retroceden. Y Dios mío. Vamos, sacúdete. Sacude a alguien y dile: no es el final todavía. Vamos, sacude a alguien y dile: actívate. Activa ese guerrero, activa ese guerrero. Dile: activa esa guerrera, activa esa guerrera. Dile: todavía no es el final. Todavía me queda sangre, todavía me queda fuego, todavía me queda unción, todavía aporto propósito, todavía aporto llamado. Te hablo de Jonás y cierro. El verso que leímos de Jonás es una poderosa oración que Jonás hace dentro de un pez. Pero para que puedas entender la oración, tengo que decirte lo que pasó en el verso número 1. Capítulo número 1, lo primero que se le dice a Jonás es: levántate y ve a Nínive. Pero ¿qué pasa? Jonás hace todo lo contrario a la palabra que se le dio. Porque muchas veces vivimos etapas y capítulos negativos en nuestra vida es por nuestra desobediencia. Y Jonás aquí lo primero que hace es que desobedece su mandato de parte del cielo. Y dice, a él le dicen, por ejemplo: vete para Higüey.
Y le dice, no, yo voy para la capital. Él se fue a un lado totalmente contrario a lo que le dijeron que tenía que hacer. Usted sabe la historia. Él se monta en una embarcación. Luego que se monta en la embarcación, se levanta una tormenta. Porque usted tiene que entender que cada vez que usted se aleje de la presencia de Dios, van a haber tormentas que se van a levantar a causa de que usted se aleje de la presencia. Cada vez que usted se aleje, cada vez que usted desobedezca el llamado que Dios tiene con usted, usted tiene que saber que van a haber tormentas que se van a levantar a causa de su desobediencia. Y usted sabe la historia, usted sabe todo lo que acontece ahí. Comienzan a tirar suerte y la suerte cae sobre José. Y tiran a José al mar. A Jonás, tiran a Jonás al mar. ¿Cuántas veces no hemos sentido que nos tiran al mar? ¿Cuántas veces no hemos sentido que nos han tirado en un lugar así, como que sentimos que estamos cayendo en un abismo y sentimos que ya que de ahí nadie nos saca? Solamente Dios nos pudo sacar de ahí. Y muchas veces leemos esta historia y lo vemos como un cuento de hadas y entendemos que todo es como muñequito. Pero literalmente la asignación que había con Jonás era matar a Jonás. Porque cuando él les revela que él es hebreo y que él es el Dios de los hebreos, ellos no querían matarlo porque ellos sabían que si usted se levantaba en contra de la gente de ese Dios cobraría venganza. Y ellos no querían al final tirar a Jonás, pero ya la tormenta obligaba a que hacer algo. Y ustedes tienen que entender que cuando tiraron a Jonás al mar no era para que él nadara, era para matarlo literalmente. Pero me encanta lo que dice el verso 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. Así como a Elías se le acabó el agua y Dios tenía cuervos para que le dieran comida, y se volvió y cerró el río y Dios tenía una viuda para alimentarse. Cada vez que sentimos que es el fin, Dios siempre tiene otra puerta que se abre a nuestro favor. Cada vez que usted y yo sentimos que ya es el fin, de que ya no podemos más, Dios siempre tiene esa segunda oportunidad, esa tercera oportunidad de que no abre la puerta y nos dice, yo sigo contigo, yo estoy ahí contigo. Iglesia Nueva Vida, tú tienes que entender que Dios todavía sigue contigo. Tú tienes que entender que Dios todavía sigue con nosotros. Que Dios todavía nunca nos ha dejado solo ni nos va a dejar solo en cualquier proceso que estemos viviendo. Tiran a Jonás al pez. Y usted tiene que entender que el pez no estaba en el mar esperándolo con la boca abierta, sino que literalmente Jonás tuvo que hundirse un chilililín. Porque incluso en la oración, cuando él detalla su oración, lo que está diciendo es que él se estaba hundiendo literalmente. O sea que literalmente él se estaba hundiendo de verdad, pero Jehová tenía un pez. Y dentro del pez, lo primero que Jonás hace es que ora. Porque usted tiene que entender que en su proceso, cuando usted sienta que es el fin, lo primero que usted debe de hacer es orar a Jehová. Muchas veces en ese momento ahí lo que hacemos es alejarnos más de Dios. Al contrario, en ese momento que usted siente que es el final de su vida, clame a Jehová. Pero voy al verso 6, que es el que me encanta para ir cerrando. Y es que él dice: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Jonás no sabía que iba a durar 3 días dentro del pez, porque para usted y para mí normal sería que el pez se comiera a Jonás. Pero este hombre tiene tanta fe que él está orando como que está afuera, aunque estaba adentro. Y muchas veces nosotros tenemos que orar como que ya salimos del proceso, aunque estemos todavía metidos en él. Jonás le está diciendo: mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Pero todavía Jonás tiene quizás 2 días o está en el tercer día dentro del pez. Jonás no sabía que el pez lo iba a guardar por 3 días, porque lo normal sería que muriera también ahí en esa oportunidad. Pero Dios tenía un propósito todavía con Jonás. Y Jonás hizo la clave. Él desobedeció,